Hola, bienvenidos a un programa de Digitalis. Yo soy Lean, yo soy Nen y este es mi amigo Sebas. Hola, Eh, ¿cómo va? ¿Cómo va, Sebas? Sebas es estudiante de la escuela Texon, escuela de sonido. Si querés contarnos un poco sobre qué estás estudiando. Sí, bueno, igual hay que aclarar también que comencé este año, si bien todavía hay muchas cosas que están verdes, pero más o menos tengo una idea de lo que viene siendo la guía de estudio, de lo que me toca ahora y me toca más adelante. Este, justamente, bueno, con respecto al tema que vamos a hablar hoy, voy a hablar sobre, vamos a hablar sobre lo que en Texon nos enseñan sobre los DAW de estudio, perdón, sobre Pro Tools y, y bueno, Ok, bueno, el video de hoy, como dice en el título, se trata de con qué DAW podemos empezar, con cuál conviene empezar a hacer lo que quieras hacer, sea producir música, mezclar, componer. claro. Y bueno, para empezar vamos a ver un par de factores que sirven para decidir qué es lo que DAW uno va a elegir. El primero de los factores sería, como decía recién, a qué te vas a orientar. Si te vas a orientar a ser sonidista, a mezclar, grabar, al mastering, incluso. Si te vas a dedicar a producir, si vas a ser productor, si te vas a dedicar a la composición, o sea, si vas a dedicarte solamente a hacer cosas de músico sin meterte en cosas técnicas. Eh, o si querés hacer de todo un poco, dependiendo de la sesión que vayas a hacer. Bueno, ese sería el primer punto. El segundo punto es el presupuesto. Eh, Hay dos que son más caros, hay dos que son más accesibles, eh, pero ya vamos a hablar de eso. Eh, Tercer punto, si buscas usar software que sea gratuito, open source, que no sea pirata. Después el cuarto punto sería que esto pasa bastante cuando alguien está estudiando sonido o quiere pegar un salto de calidad con el estudio de grabación del home studio, pasarse a algo más grande. La compra de una placa de audio o un kit de hardware, sea micrófono, eh, un filtro pop que venga con una placa de audio. Eh, Estos pasa bastante que si los compras nuevos o pasaba antes, ya no sé hoy en día, yo creo que sigue pasando, pero te venía con un software, te venía con un DVD. Hoy en día no usamos DVDs. este, pero te venía con una versión más limitada de un DAW, y este DAW podía ser uno que no se suele usar en las escuelas de sonido, que no se suele usar en estudios de grabación profesionales, pero a veces uno usa lo que tiene. Entonces va a usar lo que le viene junto a la placa de audio, ¿no? Pero también vamos a hablar de eso en un momento. Bueno, eh, ¿qué DAWs sirven para empezar? Bueno, hay un trío de DAWs que se usan en distintas escuelas de sonido, y en distintos estudios de grabación. Algunos se orientan a uno, algunos se orientan a otro, algunos usan una mezcla de estos. Uno es el Nuendo o Cubase, que vendrían a ser lo mismo, nada más que el Nuendo tiene una orientación más a lo que es la postproducción
de cine, televisión, y el Cubase se dedica al sonido solamente. Hoy en día no sé si ya la brecha, digamos, es muy notoria, si tiene muchas más herramientas Nuendo para lo que es postproducción y el Cubase no. Después, la otra opción es el Pro Tools. Em, Sebas me contaba que cuando empezó a estudiar en Texon había visto que le iba a tocar ver Pro Tools. Si querés contarnos un poco de eso. Sí, exacto. Si bien hoy en día con las materias prácticas que tenemos un poco de acercamiento con el Pro Tools. Las materias prácticas conlleva en grabar, en mezclar, y por lo tanto la configuración que tiene en Texon suele ser híbrido. Quiere decir una consola analógica junto a preamps, obviamente analógicos, llevándolo a interfaz de audio y a la interfaz de audio. Había dicho que está en primer año, pero el año que viene tengo entendido que vamos a tener Se me colgó ya la conexión. Pro Tools. Se me había colgado la conexión. No sé Ah, dónde se otra cortó. vez. ¿Se Eh, estabilizó? sí, Yo lo a veo ver, todo esperamos un normal. segundo. Ya volvemos, esperamos un segundo. Sí, sí, pero eso tiene que hacerlo manualmente. Bueno, ahí seguimos grabando, disculpen, se nos colgó la conexión un momento. Bueno, Sebas estaba hablando acerca de Texon y el uso de Pro Tools. Sí, voy a retomar más o menos donde hablaba. No, decía de que en Texon, las primeras, si bien no estoy viendo todavía la materia de Pro Tools, estamos viendo materias prácticas en donde interactuamos con Pro Tools, por lo menos desde una vista más superficial, ya que estamos en el estudio con una configuración híbrida, es decir, una consola analógica, preamps analógicos también, llevándolo hacia eh, una interfaz de audio y de ahí a la computadora que tiene Pro Tools. Por eso de ahí podemos ver un poco, pero muy poco, pero más o menos vamos a tener un acercamiento, los profesores obviamente nos van tirando algún tip, ¿viste? Como para ir adelantándonos. Pero bueno, yo todavía no llegué a la materia de Pro Tools como para darte bien una idea. ¿Qué vemos exactamente? No tengo un panorama bien completo como para hablar de eso al respecto. Eh, pero bueno, lo que tengo entendido es que en nuestra guía de estudio, ya en segundo año, vemos esa materia. Ah, ok, muy bien. Bueno, eh, volviendo a Cubase y Nuendo, hay una cuestión con lo que es eh, la licencia y que pasa en Pro Tools también. Los dos son pagos. Yo calculo, no estoy seguro de eso, porque no lo estoy usando en este momento, eh, que deben costar más o menos lo mismo, pero el Pro Tools tiene un tema con las licencias que Sebas me contaba, que la licencia se paga de forma mensual y eso puede ser Claro. un problema para mucha gente, para el presupuesto de mucha gente. Sí, Si querés contarnos eh, algo, o sea. no, sí, se paga de forma mensual, algo diferente lo que es FL Studio, algo diferente lo que es Cubase, no sé bien cómo es el tema del pago, pero y Ableton creo que es por actualización, si no me equivoco, que me corrijan, pero el FL Studio, por ejemplo, es algo que pagás y ya lo tenés de por vida. Y por lo que estuve viendo, sale el mismo precio que el Ableton 12, ¿no? Sale un precio más o menos parecido, pero el FL Studio ya lo pagás una vez y la próxima actualización lo seguís teniendo. Y sin embargo, el Pro Tools es algo que tenés que pagarlo por mes. Es algo que es un servicio que va por mes o por año, pero tenés que pagarlo constantemente.
Aún así, Pro Tools es un software de DAW que justamente iba a decir que en Texon nos enseñan ese programa porque es lo que hay mayormente en la sala de estudio profesional. Cuando nos toque o por alguna, de alguna forma llegamos a ir al estudio Panda, al estudio de cualquier otro lado, mayormente es muy probable de que tengan Pro Tools. Obvio que puede tener otro Claro, software, ¿viste? Pero es más que nada lo estándar del mercado, por esa razón. Sin embargo, obviamente no dicen de que esto es mejor, esto es peor, simplemente es adaptarse a una realidad. Eh, Cualquiera puede, con ese conocimiento que tiene en Pro Tools, llevarlo a cabo a Reaper, a un DAW más personal, Ableton, cualquier otro, que no sea muy conocido. genial. Bueno, eh, y vamos a hablar de un tercer do, que es uno que se usa bastante en muchos lugares, lo usan muchos músicos. Es uno, dentro de todo, bastante liviano para una computadora, eh, y es económico. Su licencia es económica. Es el Reaper, que recién estaba hablando Sebas del Reaper. Eh, no es gratuito, hay que aclarar que no es gratuito, pero se lo siente como si fuera gratuito porque lo que ofrecen del Reaper no es una demo, sino que es la versión completa. eh, y simplemente para usarlo hay que aceptar un cartel que va a aparecer siempre, excepto cuando compras la licencia. La licencia no sale mucho, la verdad que no, está al alcance de mucha gente. Eh, y donde yo estoy estudiando, que Sebas también estudió ahí, que es en el Conservatorio Piazzolla, tenemos la materia de computación y en algunos años vemos Reaper. Eh, y yo creo que en la carrera de producción musical también se lo va a usar. Eh, entonces, bueno, es un do que creo que es bastante útil conocerlo. Eh, Después, ¿qué más? Pasemos a los dos de producción de música electrónica. Sebas estaba hablando de esos dos recién. Es el FL Studio y el Ableton. Eh, el FL Studio tiene la característica de que es un DAW que no parece ser muy usado en vivo, a diferencia de Ableton. Ableton se lo usa bastante en vivo, lo usan muchos músicos conocidos. eh, y el Ableton, me estoy yendo un poco por las ramas, estoy derrapando un poco, pero el Ableton, una cosa que vi que tiene es que con el paso del tiempo yo fui notando que eh, este, perdón, bueno, en algunas situaciones pasaba que el Ableton yo notaba que crashaba en vivo y no sé si esto es una cuestión de que era una versión pirata la que estaban usando o si era una cuestión de que ciertas versiones, ciertas actualizaciones que tenía Ableton, por más que sea el más usado, tendía a crashear. Pero esto también puede ser porque podría no estar usando un instrumento virtual que no terminaba de ser compatible con esa versión de Ableton y podía pasar eso. Sin embargo, el FL Studio y el Ableton son los dos muy buenos y una característica que estábamos viendo hace poco en un documental con Sebas es que eh, nacieron, no sé si ambos, pero por lo menos el FL Studio, como si fueran una especie de videojuego. No fue pensado de, de la manera en que se lo pensaron los otros dos. Eh, y Sí, por eso, eso también acompaña, digamos, de los software que salían en esa época.
la mayoría eran software. No estaba pensado como un DAW, ¿viste? Como así también en PlayStation salía juegos de música y todo salía como eso, como un juego, como una aplicación para jugar con la música y no llevarlo a cabo como algo profesional, ¿viste? Sí. eh, bueno, el FL Studio eh, me parece un do bastante bueno, pero lamentablemente no es un do, al igual que el Ableton, no es un do que sea barato. Eh, Hay algunas opciones más económicas similares, pero estamos hablando de dos que ya no son tan conocidos y no es tan conveniente usarlos. Eh, es interesante conocer el Ableton, saber usarlo, porque lo usan bastantes artistas, lo tengo que destacar de vuelta, eh, a comparación del FL Studio. Yo creo que para los que hacen producción de música electrónica de varios géneros de música electrónica es más útil el Ableton. Bueno, después por último, eh, un repaso muy breve sobre otras opciones útiles. Eh, una es el Audacity o Audacity, como se diga. Es un DAW muy simple, muy austero, es gratuito. Eh, No es algo profesional, la verdad, pero puede servirle a cualquier tipo de persona, más que nada para composición puede ser útil, para ensamblar ideas, para editar podcasts, ya no tanto para producciones más profesionales, de música, estoy hablando. Eh, pero es bastante útil. Y otra herramienta que hoy en día es bastante útil conocer porque tiene herramientas integradas que no están en formato OST y que son muy potentes es el Adobe Audition. El Adobe Audition en otra época, en otros años, antes se llamaba Cool Edit Pro, era un poco más simple, hay cosas que no tenía, pero hoy en día el Cool Edit Pro se puede seguir usando incluso en Windows 10, sigue siendo compatible y sirve para ensamblar ideas, para hacer cosas muy simples. Tiene algunas limitaciones, tiene algunos problemas, algunos defectos, pero es muy útil. Eh, ¿Querés decir algo vos, Eva, sobre No, algún do? no, eso ya, man, la verdad que no, o sea, tal cual como vos decís, o sea, el Audacity es algo que fue muy usado y todavía hay gente que hoy en día lo usa, pero es algo para más para plasmar ideas. Aún así, eso, bueno, justamente mencionando eso, lo importante siempre es siempre buscar, no importa el software que no lo use nadie, o si a vos te sirve, hay que darle para adelante con eso. Obviamente depende, también hay que ser honesto con uno mismo y saber hacia dónde vas a llevar ese DAW y tu creatividad con eso, tu trabajo, tu producción, y ahí vas a saber dónde, con cuál ir, ¿viste? Es muy normal también sentir que estás en un DAW y saber que en un momento podés cambiar a otro, que tienes que probarlo, es algo que es muy normal. Pero nada, la búsqueda, viste, es algo muy, ¿cómo te digo? Es muy flexible a lo largo del tiempo, también sumando las actualizaciones. El día de mañana quizás Audacity agarra una actualización de un DAW nuevo, como un formato DAW, y termina siendo el más usado, no sé. Es algo que va cambiando con el tiempo y también, bueno, con tu realidad, con la realidad del usuario. Genial. Bueno, eh, un poco hablando de lo que dice Sebas, es que te puede pasar que más allá de los dos que fuimos mencionando, que son los más usados, los más compatibles con otras personas, con otros estudios, con otros músicos, eh, te puede pasar que necesites algo en lo que seas más creativo y salir de las formalidades
Y te va a pasar por ahí que con algún do que no lo conoce mucha gente, tengas mejor manejo, mayor fluidez. Y eso está muy bien, eso está muy bien, pero también es sano, es útil saber complementarlo con haber aprendido sobre alguno de estos dos que son más conocidos, porque te va a tocar trabajar con otras personas. Eh, pero bueno, nada, eso es todo para lo que teníamos para decir. Eh, Así que lo del do es una elección personal, primero que nada es personal, pero bueno, ya tenemos mencionados a unos cuantos como para entretenerse si no conoces ninguno también. Bueno, ¿querías decir algo más, Eva? No, eso. Sí, básicamente siempre hay que empezar desde donde uno le llama y ir probando hasta que sientas la comodidad, ¿no? de hacer música. Quizás desde la composición como también eh, trabajar sonido de algo que ya está grabado, de ideas que ya están hechas. Bueno, eso está en cada uno. Hay muchas formas diferentes. No hay uno solo que abarque todo y que sea, no sé, y que te solucione todo de una sola vez. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, esto fue todo el programa por hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva. Compartan el video. eh, y seguramente hagamos más videos sobre producción musical con Sebastián. Así que nos Dale. vemos. Chao. Chao, adiós.